Bienvenidos mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos esta mañana al programa Su Gran Alabanza. Damos gracias al Señor por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hay un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas, principalmente para aquellas personas que de alguna manera conocen las cosas de Dios y que necesitan una estabilidad espiritual. Yo sé que el mensaje va a ser de bendición para sus vidas, así es que les pedimos que se queden con nosotros y esta mañana Dios va a hablar a nuestras vidas. Regresamos con el mensaje de Dios. Una de las cosas más importantes que hay en la palabra del Señor es oír y escuchar. Esas dos palabras tienen un significado muy importante. Escucha bien, oye bien lo que te voy a decir. Porque esas palabras dentro de la palabra de Dios significa escucha y obedece. Entonces, la obediencia en la iglesia, la obediencia en el ambiente cristiano es muy importante. Que existen hermanos carnales, pero que la carnalidad no los llevará a ningún lugar. Y Pablo, hermanos, les enseña acerca de los dones espirituales, y ellos eran expertos en los dones espirituales. Pablo, hermanos, veía en esa iglesia una carnalidad tan marcada que, hermanos, él veía cómo se dirigía a la iglesia, cómo se comportaban, y él trae una exhortación para esa iglesia. Y como esas iglesias, hay muchas iglesias en las cuales el apóstol Pablo les trae exhortación, les trae alabanza, les trae enseñanza, les corrige, les exhorta y les pide, les suplica, de manera que puedan entender el plan de Dios para sus vidas. Dios en su misericordia ha puesto su palabra para que nosotros la observemos y para que nosotros podamos vivirla y estar de acuerdo a ella. No se trata, hermanos, de religiosidad, no se trata de gente, no se trata de multitudes, no se trata de prosperidad, no se trata de eso. Se trata de que nosotros vivamos correctamente de manera que no tengamos que avergonzarnos delante de Dios. Y que en el momento que nosotros necesitemos su presencia y su ayuda, Él esté con nosotros. Entonces la iglesia de Corintio, hermanos, era una iglesia que estaba en Grecia. Hace unos 10 años más o menos estuve en Corintios y estuve ahí en el lugar donde los romanos hacían sus reuniones y sacaban a la iglesia, que eso es lo que quiere decir. Iglesia quiere decir sacados afuera. Los sacaban a todos para que escucharan el mensaje del César. Y ahí, hermanos, en ese lugar todavía existe, se encuentra en la plataforma, el lugar donde ellos arengaban al pueblo y en donde ellos les daban las instrucciones que debían de seguir para obedecer a Roma. Hermanos, el apóstol Pablo estuvo en ese lugar y como estamos leyendo la carta de Corintios, pues qué mejor que aprendamos esta mañana algo de ello. ¿Amén? Así es que dice la palabra del Señor. Dice que Él habitará con nosotros. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. El tema de este año es, no te harás dioses ajenos. ¿Ok? No tendrás dioses ajenos. Es fácil, hermanos, para el hombre su especialidad es hacerse dioses. En Estados Unidos hasta hay un programa que se llama Ídolos. Hacen los ídolos ellos. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vosotros sois el templo del Dios viviente. El templo, hermanos, era el lugar sagrado en donde la gente llegaba y que con mucha reverencia entraban a ese lugar. Imagínense el celo que había en el pueblo de Dios, en los judíos principalmente, que nunca permitieron
que los gentiles entraran al templo. Qué bueno que Jesús vino, porque el Señor derribó esa pared que había de oposición para que los gentiles entraran. Pero ese era el celo de ellos, hermanos. Y cuando habla que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, dice que Dios iba a habitar y iba a andar entre ellos, y Él iba a ser su Dios y ellos iban a ser su pueblo, sus escogidos, su iglesia, su pequeño rebaño, su pueblo, el cual Él ama con todo su corazón y se entregó por ellos con un amor probado en la cruz del Calvario. Por lo cual dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Imagínense ustedes, hermanos, lo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo, que nosotros nos tenemos que apartar del pecado, apartar del mundo, y que no toquemos lo inmundo. Nuestras manos no tienen que tocar lo inmundo. Cuando nuestras manos tocan lo inmundo, nos contaminamos. No podemos venir en oración, no podemos hacer la obra de Dios, porque las cosas que muchas veces se tocan son inmundas y no debemos de tocarla. No nos podemos, hermanos, justificar, porque aún en la ley, cualquiera que pisaba algo sucio era culpable aunque no se hubiera dado cuenta. Tenía que traer su sacrificio. Cuanto más cuando nosotros movemos cosas, hermanos, que no debiéramos de mover. Gracias a Dios no tenemos cable, no tenemos televisión como para ver canales que mucho daño hacen, hermanos. Los malditos comerciales que han sacado últimamente, no los hemos visto, ya no sabemos, cortamos hace tiempo esto. ¿Por qué, hermanos? Porque no queremos nada inmundo en nuestra casa. Nada inmundo tiene que, no traerás a tu casa ídolo, no tendrás inmundicia a tu casa, porque somos el pueblo de Dios, hermano. Dice: y yo los recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así es que, hermanos, nuestra identidad de nosotros es una identidad como hijos de Dios. ¿Cómo vamos a poner en vergüenza a nuestro Padre? Que hagamos algo malo y digan: ¿y eso qué es hijo de Dios? ¿Se imagina? ¿Y eso qué es cristiano? No podemos nosotros quedar mal con nuestro Dios. Entonces el mensaje de la palabra de Dios para nosotros, hermanos, es la promesa a un pueblo santificado y perfeccionado en el temor de Dios. Un pueblo que debe de estar preparado para recibir la presencia del Señor. Un pueblo que debe estar preparado, hermanos, para enfrentar las dificultades que vendrán sobre esta tierra. Las dificultades, los problemas y la tribulación que viene, será, hermanos, muy difícil para las personas poder ser librados. Pero los hijos de Dios, dice que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y, hermanos, cuando es estrecho la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, nosotros vamos a entrar por ese lugar, aunque sea estrecho, aunque haya tribulación y aunque haya prueba, Dios va a estar con nosotros para librarnos. Ya está en el mundo, hermanos, el caos, pero nosotros le damos gracias a Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por vivir en Hawái? ¡Wow! ¡Qué precioso amaneció este día! Pero nuestros hermanos en la mainland, 200 billones de personas en la mainland están sufriendo con un frío, hermanos, horrible, horrible, horrible. No hay servicio, no hay escuela, no hay iglesia, no hay mercado, hermanos, porque es muy peligroso salir por el frío. Y nosotros, hermanos, en este paraíso, gracias a Dios. Pues todo esto, hermanos, es parte de la bendición de Dios. Mientras que en Pakistán, mientras que en Irán, mientras que en Gaza, mientras que en África y en muchos lugares están sufriendo, hermanos, persecución, muerte, hambre, desnudez, nosotros estamos bien, hermanos.
Y ese es el momento en que nosotros tenemos que agradecerle a Dios todos sus favores, todas sus misericordias, porque Él es el que nos perdona nuestras iniquidades, Él es el que sana nuestras dolencias, Él es el que rescata de nuevo nuestra vida, Él es el que nos corona de favores y de misericordias. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuántos tienen trabajo? Tenemos trabajo. ¿Cuántos tienen comida? Dios nos ha dado en abundancia, hermanos. No somos ricos, pero comemos bien, amén. No somos ricos, pero Dios nos da cómo cubrirnos. Eso, hermanos, es la promesa de Dios. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, las que leímos anteriormente, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando el apóstol Pablo les habla al pueblo de limpiarse de toda carne y de espíritu, hermanos, les está hablando y diciendo algo que entre ellos, hermanos, no les parecía malo. La gente carnal vivía carnalmente y el apóstol Pablo les recuerda y les dice, ¿no sabéis, dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No saben ustedes eso? Como hijos de Dios, ¿no saben eso? Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que acechan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La obra perfecta de Dios es la santificación. La obra perfecta de Dios es el vivir una vida correcta delante de Dios. Entonces nos manda para que nos limpiemos de carne y de espíritu. Limpiar, hermanos, significa purificar, hacer desaparecer lo sucio, toda clase de mancha, toda inmoralidad, todo lo que es ilícito, todo lo que no es bueno, todo lo malo. Y hay cosas tan malas en nuestras vidas que no nos hemos dado cuenta y las hemos traído por mucho tiempo. Y más adelante vamos a ver esto en el nombre del Señor. Tal como sucede con las cosas, con nuestro cuerpo físico, en la vida cotidiana, que necesitamos lavar todo lo que es sucio, todo lo que está manchado, para mantener en un buen estado tu carro, tu ropa, tus sábanas, tu casa, todo lo trata de que esté limpio. Cuanto más nuestra vida debe de estar limpia delante del Señor. De manera que nosotros podamos acercarnos a la presencia del Señor en plena certidumbre de fe, dice, para el oportuno socorro. Nosotros podemos, hermanos, acercarnos al Señor para recibir la bendición de nuestro Dios. Pero, hermanos, ¿cómo es que nos contaminamos? ¿Cómo es que nos ensuciamos? ¿Cómo es? Bueno, dice la palabra del Señor, el Señor Jesús les decía que el hombre, de dentro del hombre sale la contaminación, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Este viernes mi esposa hablaba acerca de los pensamientos. ¿En qué es en lo que tiene que pensar el cristiano? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Qué es lo que lo llega a él a acercarse a Dios? ¿Qué es lo que lo puede apartar de Dios? Sus pensamientos. Y muchas veces dice la palabra del Señor que del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los adulterios, las fornicaciones, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y esto es lo que contamina al hombre. El apóstol Pablo nos decía que nos limpiemos de toda carne, de todo espíritu.
en el temor de nuestro Dios. Así es que limpiar de toda carne y de toda contaminación, le dice el apóstol, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como carnales, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales. Estaba, hermanos, en la iglesia que tenía más dones, que es la iglesia de Corintios, pero les dice, hermanos, que no les podía hablar como espirituales, sino como a carnales. Su vida de carnalidad los había llevado, hermanos, a tolerar el pecado dentro de la iglesia, a sabiendas de toda la congregación. Y cuando toda la congregación sabe que algo no está mal, algo no está mal, algo está mal, hermanos. Tenemos que saber corregir, instruir, dirigir, porque nos perjudica la maldad, nos perjudica, hermanos, el engaño, nos perjudica lo malo dentro de nosotros. Dentro de nuestras vidas, la maldad es muy, muy peligrosa. Así es que dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, una iglesia como Corintios? ¿Se imaginan una iglesia con los dones del Espíritu Santo en sus vidas? Todo esto, hermanos, de los dones, todo esto de la profecía, todo esto que se obtiene de las bendiciones del Señor, son buenos. Esto es perfecto. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando el apóstol Pablo les dice, ustedes tienen todos estos dones, pero viven carnalmente. La vida espiritual de la iglesia es una vida consciente de su vida interior, de su mentalidad, de sus pensamientos, de sus actos, de lo que testificamos, de lo que la gente puede decir. ¿Quiénes somos? Estaba yo escuchando, fui para atrás, pero estaba escuchando la exhortación de mi esposa. Ustedes son testigos de esto, exhortándoles, diciéndoles, busquen de Dios, busquen al Señor, sigamos al Señor, busquemos la presencia de Dios, preparemos nuestra vida, oremos, ayunemos. Y todas esas cosas con ese sentimiento, con ese deseo, con esa necesidad. Es la necesidad que el apóstol Pablo llevaba, hermanos, en su vida. Necesitaba que ese pueblo caminara perfectamente. La palabra carnal, hermano, es la traducción del griego sakikos, que literalmente significa un mundano. Esta palabra se ve claramente en el contexto en los cristianos. Cuando una persona es carnal, actúa como un mundano. Y cuando un cristiano actúa como un mundano dentro de la sociedad, es muy, muy peligroso. Yo les he dicho, hermanos, a ustedes, y se los digo una vez más, Hawái es un pueblo chico. Hawái, cualquiera lo puede ver a usted si está haciendo algo malo y alguien lo ve, ya no tendrá la oportunidad de justificarse, de decir que es cristiano, cuando lo han visto haciendo algo malo. Tengan cuidado, es muy pequeño Hawái. Y pueblo chico, infierno grande. Inmediatamente se sabrá que lo que está sucediendo alrededor, hermanos. Hace unos días sucedió un caso increíble. Nosotros no sabíamos de algo que había sucedido dentro de nuestra familia y, hermanos, alguien se dio cuenta y dice, oh, felicidades, estuvieron con ustedes. Alguien que es de nuestra familia dijo, sí, pues nosotros no nos dimos cuenta, no supimos que había venido, porque venía deprisa y tenía que regresar si no quería pues perder la oportunidad de venir, saludarlos. Y así es que vino y se fue, pero no nos dimos cuenta. Pero ay, hermanos, Hawái, tan pequeño, rápido nos vinieron con el chisme. Así de grave es la situación. Si nos pasó a nosotros, le puede pasar a cualquiera. Cuiden sus vidas delante de Dios, es importante, hermanos. Así es que dice, de manera, hermanos, que yo no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois
todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Uno de los problemas que hay en el ser humano es el complejo de inferioridad. ¿Okay? No se puede decir de superioridad. El complejo de inferioridad hace que nos creamos los grandes, que creamos que somos y que podemos tener una prepotencia porque somos grandes. Eso no existe, hermanos. No existe entre los hombres, porque no hay hombre grande delante de la presencia de Dios. Entonces nosotros tenemos que mantener, hermanos, nuestra posición correcta delante de Dios. Como somos aquí en el púlpito, podemos ser allá, podemos ser en cualquier lado. Podemos nosotros movernos en la presencia de Dios donde quiera que andamos, hermanos, siendo lo que somos y lo que hablamos en este lugar. Entonces el apóstol, hermano, en este pasaje Pablo está dirigiéndose a los lectores como hermanos. Un término que Pablo usa, hermano, casi exclusivamente para referirse a cristianos, a la iglesia. Y luego, hermanos, después de describirlos así, hermanos, iglesia, dice, ustedes son carnales. Pero ¿cómo van a ser carnales? Dones de sanidad, dones de profecía, dones de lenguas, dones de discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Increíble, hermanos. Y si ustedes tienen todas estas cosas y no tienen caridad, no me vengan con que son cristianos. No me vengan con esas teorías. No son cristianos, no son nada, son carnales, dice. Hermanos, ¿se dan cuenta usted la severidad de la palabra, la dirección de Dios para nuestras vidas? Dios no habita en templos sucios, Dios no habita, hermanos, en el pecado. Pero más sin en cambio, hermanos, el hombre, Dios le manda que se limpie de toda condenación. Y esas divisiones que existen, hermanos, principalmente en nuestros días, ¿saben cuántas denominaciones existen en el mundo? Hace unos días que yo me enteré de esto, eran 40,000 denominaciones. 40,000 denominaciones solo del cristianismo. Del budismo habrá otras y de musulmanes habrá muchas también, muchas divisiones. Pero del cristianismo, probablemente más de 40,000 denominaciones existen en este momento en el mundo. ¿Saben cuántas había en el tiempo de Jesús? Había como 23 a 25 o 26 denominaciones. Ya existían en ese tiempo las divisiones entre los hermanos. No podemos estar en un lugar porque necesitamos ver otro. Y eso es muy peculiar en la vida de los cristianos. No me gusta aquí, me brinco allá, no me gusta allá, me voy acá. Y así, hermanos, andan como chapulines, hermanos, de un lado a otro. Y eso no es correcto. Alguien de mi familia me dijo, ¿sabes que me gustaría que me das un consejo? Dice, sí, fíjate que a la iglesia que voy, pues, sí hay actividades, pero alguien me dijo que me fuera a otra iglesia. Le dije, no te vayas de otra iglesia, no te vayas. Si te vas esta vez, vas a andar como chapulín y te va a gustar y te vas a querer andar en toalla. Sé fiel, mantente ahí, no me toman en cuenta, te van a tomar en cuenta. Ora a Dios, busca de Dios, Dios va a hacer misericordia y tú vas a tener un ministerio en ese lugar. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es lo que hemos aprendido. Nunca nos hemos apartado de lo que creímos. Al contrario, hemos prosperado, hemos descubierto cosas mejores, espirituales, porque se trata de eso en nuestras vidas. Los resultados de no andar en la carne, hermanos, dice la palabra, los resultados de no andar en la carne es que no tenemos ninguna condenación. Nosotros nos podemos presentar delante de Dios y podemos decirle, Señor, tú sabes que yo he faltado, he hecho mis errores, pero aquí estoy, aquí estoy. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que caminan en Cristo Jesús correctamente, no hay condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y decía mi esposa en su enseñanza,
todo lo justo, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen gusto, si hay alguna alabanza, si hay algo bueno, en esto pensar. Esos son los pensamientos de los cristianos. Esos son los pensamientos. Pero cuando hay pensamientos de agresión, de odio, de resentimientos, de chisme, de todas esas cosas que distraen el espíritu y el alma, entonces, hermanos, tenemos un problema de comunicación con Dios. Y nosotros tenemos que aprender a comunicarnos con Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, pues piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Cómo hacen su ayuno, hermanos? Cuando yo ayunaba allá en mi denominación hace muchos años, eran tan estrictos, hermanos, tan estrictos que de un chicle se podían comer. Eran tan estrictos que ni agua siquiera podían tomar. Y cuidado que dijeras algún chiste, porque ya tu ayuno ya no sirvió. Una severidad, una doctrina tan fuerte, tan apegada a la Escritura, que hermanos, nos quedábamos, hermanos, al menos cuando no conocíamos y conocimos cómo se ayunaba, qué difícil era ayunar. Si no oras, dice, si ayunas y no oras, no te sirve tu ayuno. Y estaba, hermanos, prejuzgando de una forma o de otra, que muchas veces digo, aquí los hermanos ayunan y trabajan en la jardinería. No es nada de malo que tomen agua, ¿o sí? No les va a quitar su ayuno, no les va a quitar eso. Entonces, nosotros podemos entender eso, pero lo que quiero decir que hay en algunas formas de creer tan severos, tan radicales, tan ritualistas, tan fanáticos, que hacen una carga lo que debe de ser una bendición. El Señor les decía, cuando ayunes, lava tu rostro, pon tu cara contenta, alaba al Señor, glorifica al Señor, está contento, sé consciente de lo que haces. ¿Saben lo que es trabajar, hermanos? Y ayunar, no importa. Se puede hacer, hermanos. ¿Por qué? Pues ahora con tanta bendición, a todos los que les gusta usar el celular y que pasan tiempo en el celular, pues en su ayuno, con sus audífonos, oyendo la alabanza, oyendo predicaciones, oyendo oraciones y alabando al Señor, escuchando la palabra de Dios. ¡Qué bendición, hermanos! Dios va a tomar en consideración ese ayuno. ¿Cuánto vas a ayunar? ¿Mediodía? ¿Un día? ¿3 días? ¿21 días? ¿40 días? ¿80 días? Bueno, es bien difícil, amén. Pero se puede. Si los hombres de Dios ayunaron, nosotros también lo podemos hacer. Porque los que son de la carne se piensan en las cosas que son de la carne, pero nosotros no andamos en la carne, nosotros andamos en el Espíritu. Por lo tanto, hermanos, nosotros nuestra comunicación, nuestro hablar, nuestro vivir, nuestro convivir y todo lo que hacemos, nuestras comidas, nuestras reuniones, nuestras colonias, todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor y que siendo agradables, sin envidia, sin avaricias, sin prejuicios, sin crítica, porque eso no agrada a nuestro Dios. Hay en estos momentos un ambiente tan especial en la iglesia, con una amabilidad y un comportamiento de todos, una participación preciosa delante del Señor. Aún los que limpian el piso, los que pasan la alfombra, con esa alegría, con ese gozo, andan haciendo la obra de Dios, hermanos. No tenemos dinero para pagarle a alguien que lo haga. Las iglesias grandes y ricas lo pueden hacer, nosotros no, pero todos participamos. Y como participas en la alfombra y como en la limpieza del piso, puedes participar en este lugar. ¿Por qué? Porque eres un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios, porque Dios te ha llamado para hacer algo en su obra. Dice la palabra del Señor que somos morada de Dios. Debemos de estar limpios de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿No sabéis que sois templo
Dice que, perdón, limpiémonos de toda contaminación y de espíritu, ese es el mensaje. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Hermanos, el problema espiritual que existe en los seres humanos es muy grave, porque el problema espiritual, hermanos, cuando las personas, un pensamiento que llegó al corazón y que se arraiza en el corazón, trae como consecuencia la demonización. Y nosotros hemos encontrado espíritus inmundos, hermanos, muy fuertes, espíritus inmundos como el alcoholismo, espíritu de alcoholismo, espíritu de idolatría, temor, miedo, fobias, rebeldía, insensatez, maldades, hermanos, que las personas están sufriendo y que están pasando en sus vidas. ¿Por qué? Porque el enemigo ha hecho presa de esas personas. Nosotros tenemos que estar conscientes. ¿Saben una de las cosas cuando se puede dar cuenta que una persona realmente está poseída por el enemigo? Es cuando la persona no puede dejar lo malo y está habituado a hacer lo malo. Y aún así pueden ser cristianos, aunque sean carnales, pero de todas maneras aparentan serlo. No podemos nosotros, hermanos, poder presentarnos delante de Dios, reclamar sus bendiciones para nuestras vidas si nosotros no tenemos una obediencia de parte de Dios. En el libro de Deuteronomio nos habla acerca de las bendiciones de Dios. Lean el capítulo 28, los primeros 12 versículos, 11 versículos, y verán ustedes las bendiciones que Dios ha prometido a todos aquellos que oyen, que escuchan, que hacen y guardan los mandamientos de nuestro Dios. Pero si hay unos 12 versículos de bendiciones, existen como 60 versículos en maldiciones. Porque nosotros tenemos que estar conscientes de nuestra posición. Como padres tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. La primera iglesia que les vamos a dar cuenta a Dios son nuestros hijos. ¿En dónde están nuestros hijos? ¿Quiénes son nuestros hijos? ¿Quiénes son nuestros nietos? ¿En dónde están? ¿Cómo caminan? Hace 8 días uno de mis nietos más pequeños predicó el mensaje de la palabra, tremendo mensaje que mi nieto dio, un jovencito, hermanos, de 19, 20 años. Dios lo está usando poderosamente en la palabra. Yo glorifico el nombre del Señor por mi familia, mis hijos, mis nietos, mis nueras, mis yernos. Todos son siervos de Dios. Y esto es algo increíble. Siempre recuerdo lo que decía mi maestro: sírvanle al amo, el amo paga bien, hermanos. Tenemos que entender eso en nuestras vidas. Así es que, hermanos, recordemos esto. Hay personas que están demonizadas, que tienen un espíritu inmundo y no saben. Pero eso, hermanos, los tiene cautivos y no los deja actuar. Tienen que volver a hacer eso malo que ya no lo quieren tener, pero lo hacen porque hay un espíritu inmundo de ellos. Necesitan liberación, y cuando Dios los libera, hermanos, dice que seréis verdaderamente libres. ¿Entienden eso? Bueno, yo creo que lo pueden entender. Esta mañana un niño se me acercó y le dije: ¿Cómo estás, mijo? Bien. ¿Y cómo te ha ido en la escuela? Muy bien, saqué una A+ en matemáticas. ¡Wow! Eso es increíble. Gloria a Dios. Hace unos días andaba mal en matemáticas, hoy anda bien en matemáticas. ¡Qué bueno! Pero al fin, niño. Ay, pero tengo que orar. ¿Por qué, mijo? Por mi carácter. Y yo, caray. ¿Y qué es el carácter? Pues me desespero y a veces hago cosas malas. Qué sinceridad. Solo tocó mi corazón. Le dije: ven, quiero orar por ti. No más enojos, no más ira. Eres un buen niño. ¿Sabes eso? En el nombre de Jesús, echo fuera todo espíritu inmundo que ha poseído este niño. Un niño, hermanos. Un niño se da cuenta de su situación espiritual. ¿Te has dado cuenta de tu situación espiritual? ¿Estás viendo cómo estás viviendo tu vida?
¿Estás viendo los pensamientos que han venido a tu vida? Porque dice la palabra del Señor que algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, hermano. ¿Por qué no tenemos que tener una vida espiritual correcta? El Señor sanó a unas mujeres que tenían espíritus malos y de enfermedad. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. 7 demonios es perfección. Estaba colmada, llenada de toda clase de espíritus inmundos en su vida. Pero Jesús es poderoso para sanar, para liberar, para rescatar, para traer nueva vida. Y no importa quiénes sean, hombres, mujeres. El Señor es poderoso para liberar. Hermanos, María Magdalena y las mujeres que fueron liberadas siempre andaban como discípulas del Señor. Donde quiera que Jesús andaba, andaban ellas para servir al Maestro. No lo pueden hacer como sus discípulos, pero atrás estaban ellas para servir. Esto es algo que es increíble. El día de ayer estaba escuchando a un orador muy bueno y estaba hablando acerca, hermanos, de las mujeres que Dios le dio a Adán. Dice que cuando Dios le hizo la esposa a Adán, pues en la Biblia dice que Adán dijo, esta será llamada varonas porque del varón salió. Dice que en el hebreo, hermanos, lo que Adán dijo, wow, esto es lo que yo buscaba, esto es lo que yo quería. Porque él tenía los animales, les puso a nombrar a todos los animales, jugaba con ellos, el león, el tigre, y con todos jugaba y andaba. Pero no había nada que le llamara la atención. Pero cuando vio a Eva, dice, wow, esto es lo que yo quería. ¿Cuántos pueden decir eso de su esposa? Y luego dice que el Señor le dio una ayuda idónea. Y cuando habla de una ayuda idónea, es una que te va a ayudar y te va a dirigir. Porque si una de las cosas hay en algunas mujeres, yo doy gracias a Dios por mi esposa que me tiene bien consentido, es su ayuda idónea. Su ayuda idónea, no hagas esto. Porque hasta eso tienen las mujeres. Parece que no hagas esto, te va a ir mal. Cuidado, maneja bien, guía bien. No te tardes, llega temprano, sé atento, sé cumplidor. Y todas esas cosas, hermanos, que al hombre no le importa. Pero cuando la esposa lo dice, es una bendición. Dice, hermanos, que cuando Dios hizo al hombre y le presentó a su esposa, dice que la palabra de Dios le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero en el hebreo, hermanos, lo que dice el Señor es que el hombre no se quede solo. Y si ustedes se dan cuenta, en la vida normal, los primeros que se mueren son los hombres. Pero las mujeres allá andan aún con su carrito manejando y andan como si nada, y todavía vivitas. Porque la mujer puede vivir y desarrollarse sola, sin necesidad de la ayuda idónea. Ella es la ayuda idónea. Pero Dios en su misericordia dice, no es bueno que el hombre se quede solo. Y gracias a Dios porque la mayoría de los hombres mueren antes, trabajan mucho, ganan mucho dinero y cuando llega la esposa se queda bien con dinero, amén. Y eso es bueno, por un lado. Pero por otro lado, ojalá Dios nos conceda llegar a la vejez juntos y morir como mueren muchos. Primero se muere el hombre y al otro año se muere la mujer. Ya están con el Señor, para que no se quede nadie solo. Bueno, hermanos, seguimos adelante, amén. Dice, pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da el entendimiento. Cuando Pablo, hermanos, da la exhortación a la iglesia de Corintios acerca de un caso que había en la iglesia, de un hombre malvado que estaba asistiendo a la iglesia y se estaba acostando con la mujer de su papá. Un incesto horrible que había en la iglesia y nadie decía nada. A lo mejor era el que más diezmaba o el que traía una buena ofrenda cada domingo, yo no sé, pero nadie decía nada. Cuando Pablo se entera de esto, ¿qué están haciendo? Ese malvado que está entre ustedes, dice, échenlo fuera. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal ha hecho.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Parece un acto, hermanos, terrorífico, un acto despiadado. Pero la gente tiene que entender que no puede vivir en la maldad y ser partícipe de las bendiciones de Dios. Si hace daño, se perjudica. Cualquier palabra le trae contradicción. Se ofende cuando alguien habla acerca de su pecado, de su maldad. Ya lo están diciendo por mí, aunque ni siquiera muchos lo conozcan, pero ya lo están diciendo por mí. ¿Por qué? Porque la vida pecaminosa es, hermanos, muy visible. Les digo otra vez, este pueblo es un pueblo chico y necesitamos caminar rectamente delante de Dios. Que se diga que los hermanos de su gran alabanza son una bendición, son muy ayudadores, son sonrientes, cómo saludan, tienen bien, hayan gracia delante de todas las personas. Eso será de bendición. Antiguamente los predicadores predicaban una vez por semana, pero la congregación predicaba toda la semana en los pueblos. Y así fue como creció el evangelio, hermanos. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando nosotros nos unimos a Dios, somos un espíritu en Él, hermanos. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas que el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos ignoran esto? No debe haber maldad en nuestras vidas. En nuestro templo no puede entrar la cosa inmunda. Imagínense, hermanos, en el lugar santísimo estaba la presencia del Señor. El sacerdote que entraba ahí, hermanos, tenía que estar completamente consagrado, tenía que estar limpio. Hermanos, imagínense que ni lo dejaban dormir una noche anterior para que no fuera a tener un sueño malo y lo perjudicara, y cuando llegara a la presencia de Dios cayera muerto. Así de crítico es la situación. Pero la palabra del Señor dice, ustedes, su cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Por eso les decía, huyan de la fornicación, porque cualquier pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Están ignorando esto? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es vuestro. Porque habéis sido comprados por precio, dice. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y cuando el apóstol Pablo le habla a los tesalonicenses, les dice que el Dios santo, el Dios de paz, os santifique, para que todo vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Nuestro cuerpo, hermanos, que nosotros amamos, que nosotros cuidamos, nuestra alma, que nosotros le daremos cuenta un día al Señor de nuestros actos, de lo que hicimos. Pero nuestro espíritu, hermanos, puede ser destruido por el pecado, por la maldad. No andemos en la carne, no andemos, hermanos, bajo espíritus inmundos. No, vivamos la presencia de Dios. Proverbios 20 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El mensaje, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cuál es el resultado, hermanos? Jesús dice que nos dio vida, y si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Cuando existe el hombre carnal, nunca tuvo ese cambio, esa transformación de una nueva criatura. Tengo en mi mente preguntarle a alguien que vaya a la iglesia, que se entregue al Señor y que me testifique
cuando reciba a Jesús como su Salvador personal. Y cuando ella reciba a Jesús como su Salvador personal, le voy a dar una recompensa. La gente por una recompensa es capaz de hacer cualquier cosa. Pero recibir a Cristo es fácil saber quién lo ha recibido y quién no lo ha recibido. Porque el que ha recibido a Cristo ha recibido una experiencia en su vida, puede contarlo con gozo y con alegría. Pero los que nunca han tenido un encuentro con Cristo, no tienen nada que decir. Entonces, hermanos, nosotros hemos nacido de nuevo. Jesús vive en nuestro corazón. Somos el templo del Espíritu Santo, porque ese fue el plan de Dios. Cuando Él estuvo y sacó al pueblo de Israel, hermanos, al desierto y lo llevó al Sinaí y les dio sus mandamientos, Él quería vivir en ellos, en sus corazones, pero ellos no quisieron, rechazaron, dijeron, no, ya para con tus mandamientos, no queremos oírte, mejor que Moisés nos los diga. 1200 años pasaron cuando vino el Pentecostés. Y cuando vino el Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban ahí reunidos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y la presencia del Señor se empezó a manifestar en la iglesia del Señor, en los corazones de las personas. De manera que la gente se daba cuenta. Miren esos hijos de Dios. Miren los santos del Señor. Miren la diferencia en esas personas. Y el pueblo ni se quería juntar con ellos porque veía la santidad de las gentes. Nosotros necesitamos eso, hermanos. Necesitamos eso, confrontar nuestra vida delante del Señor. Miren, dice que Él nos dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu malo, malvado, perverso, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Génesis 6 dice que el pensamiento del hombre era solo de continuo al mal. Solo estaban pensando en hacer el mal. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos nosotros. Pero dijo Pablo, ya habéis sido salvado, ya habéis sido liberado, ya ha sido justificado, ya ha sido perdonado, ya ha sido transformado. Esa vida, esa transformación, eso es lo que Dios hizo en nuestras vidas. Tenemos que mantenerlo cada día en nuestras vidas. No carnales, no con espíritus malignos, de pecado, de maldad, de fornicación. No, sino que seamos fieles al Señor. Sigue diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia soy salvo. En otras palabras, hermanos, se cumple en nuestras vidas lo que dice el apóstol Pablo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Un día Dios nos va a juzgar. Lo que más quiero recomendarles, hermanos, es que ustedes no tengan ni miedo, ni temor, ni fobias, ni depresión en sus vidas, solamente por vivir mal. Porque cuando venga la prueba y la tribulación, mucha gente se va a angustiar. Pero tú vas a estar bien, porque tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios, porque Cristo vive en ti. Pablo dijo, lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Dios, hermanos, ha entrado a tu corazón, tu forma de vivir, tu forma de ser es cambiada.
Hay cosas que tú no puedes dejar de hacer, cosas carnales pecaminosas, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí está el que libera. Y déjame decirte, cuando el espíritu inmundo sale, anda en lugares secos. Pero si tú te descuidas, volverán a ser presa y harás cosas peores, porque traerá otros 7 malos espíritus y perjudicará tu vida. Y de eso no se trata. Por eso cada domingo los hermanos predican, exhortan para vivir una vida de santidad, una vida de verdad, una vida honesta delante de Dios. Vivimos para el Señor, trabajamos para Dios, hacemos su voluntad, queremos lo mejor. Pablo, en la epístola de los Corintios, habla aún de sus derechos como apóstol. Habla hasta acerca del matrimonio, habla acerca de la idolatría, habla acerca de los pleitos entre los hermanos, habla acerca de los dones espirituales, habla, hermanos, de manera de corregir a un pueblo. Dice, porque yo he celado como una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación, para presentarla a Cristo de esa forma. Eso es la iglesia de Dios. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús. En estos momentos deja que el Espíritu Santo del Señor obre en tu vida y te enseñe tu forma de vivir, tus pensamientos, tus obras. Que el Señor te guíe, que puedas ser sincero como este niño que pudo en su niñez poder expresar lo que le estorbaba. ¿Qué te estorba, hermanos? ¿Qué te estorba? No somos niños, sabemos bien la ira, el coraje, la indiferencia que existe para con Dios, aún el pecado que muchas veces no queremos dejar. Hermanos, en el nombre de Jesús, piensa en estos momentos. Dios quiere liberarte, Dios quiere hacerte una nueva criatura. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, esta mañana presento, Señor, a cada persona. Tú nos recomiendas que escuchemos, que oigamos, Señor, que atendamos. Y con eso nos quiere decir que obedezcamos. Señor, en estos momentos te pido por cada uno de mis hermanos de esta iglesia su gran alabanza, Señor. Que cada uno de ellos pueda vivir, Señor, de acuerdo a tu palabra bendita. Que no haya entre nosotros, Señor, fornicarios, borrachos, pendencieros, viciosos, ladrones, tramposos. Ayúdanos, Señor, para que podamos llevar a cabo, Señor, el ministerio que tú, Señor, nos has encomendado. Y que nos podamos parar en este lugar, Señor, como obreros, que no tengamos de qué avergonzarnos, sino que tracemos bien la palabra de verdad. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias y te pido, Señor, que tú nos ayudes. Ayuda a esta iglesia. Señor, te necesitan. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos necesitan al Señor, hermanos? En el nombre de Jesús. Pídele al Señor que el Señor haga misericordia y que el Señor tenga piedad de cada uno de nosotros. Amén. Dice el Señor que Él va a habitar en medio de su pueblo. Él va a habitar en medio de nosotros cuando nosotros saquemos todo lo malo, todo lo que estorba, que nada estorbe la presencia del Señor. Algo que los seres humanos tendemos es contaminarnos. Y cuando el Señor Jesús decía, ¿cómo es que se contaminan? Bueno, la verdad es de las cosas es que de adentro del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las fornicaciones, los pecados capitales, salen de dentro del corazón. Y es importante que nosotros entendamos que nuestra relación con Dios nos da la oportunidad de que nos acerquemos confiadamente al trono de su presencia cuando nosotros caminamos y el Espíritu Santo de Dios puede habitar en el templo. ¿Qué pasaría que en el Antiguo Testamento alguien entrara al templo sucio, mal peinado, no bien vestido,
no lavado, no limpiado, ¿qué pasaría? Caerían muertos, porque delante de la presencia del Señor se necesita santidad, se necesita limpieza de alma y de espíritu, dice la palabra de Dios. Entonces, nuestra meta es que nosotros podamos vivir correctamente delante de Dios. Es cierto que no hay hombre que haga bien y nunca peque. Si dijéramos que no hemos pecado, mentimos, porque la verdad no está en nosotros, porque todo hombre es pecador, ha pecado delante del Señor. Pero eso no quiere decir que permanezcamos en el pecado, sino que desechemos el pecado, la maldad, y que hagamos todo lo posible por agradar a Dios en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestros tratos, en nuestra forma de vivir y de hacer. Que el Señor nos ayude y que nos permita poder hacer su voluntad. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque haciéndolo tenemos la oportunidad de acercarnos a Él confiadamente, de pedir y de decirle al Señor, Señor, he hecho lo más que he podido, tú sabes, tu ayuda me ha ayudado para poder yo hacer lo correcto y Señor, te doy gracias por eso. Señor, que tus promesas se cumplan en mi vida porque tú sabes que he hecho lo recto, lo agradable delante de tus ojos, como dijo Ezequías, acuérdate, Señor, acuérdate de lo que yo he hecho en tu obra, acuérdate cómo quité los ídolos, acuérdate cómo yo me he guiado delante de ti. Señor, ten misericordia, dame vida, no quiero morirme. Y Dios lo sanó y le aumentó 15 años más. Qué bueno es el Señor. Cuando nosotros caminamos rectamente, tenemos el favor de Dios. Vivamos, gocemos, limpiémonos de toda carne, limpiémonos de todo mal espíritu y que Dios habite en medio de nosotros. Habitaré entre ellos y yo seré su Dios, dice el mensaje. Y eso es lo que nosotros queremos y nos esforzamos por agradarle de manera que Él pueda habitar en medio de nosotros. Es nuestro mayor deseo. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. A las personas que no conocen de Dios, no hay nada más precioso que tener la presencia de Dios en su vida, el temor, las fobias, la depresión y todas esas cosas que atañen la vida del hombre y de la mujer se irán por el poder de Dios cuando tú le entregas tu vida y tu corazón a Dios. Inténtalo, hazlo ahí en donde estás y dile al Señor, Señor, perdóname, mira mi situación de depresión, de tristeza, de vicio, de alcoholismo, de maldad. Perdóname, libérame. Yo quiero que habites en mi vida. Yo quiero tener la paz en mi corazón. Yo quiero tener tu favor. Y de seguro que Dios va a escuchar tu oración. Mi querido amigo, mis queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana.